Me da muchísimo gusto saludarte, querido Julio Di Vela, vocero del precandidato del PRI, José Antonio Meade. ¿Cómo estás, mi querido Julio? David, muy buenas noches, muchas gracias, muy agradecido por saludarte y por estar en tu programa. Me gustaría comenzar, si te parece bien, que nos platiques un poco de cómo es esta integración social, esta labor que tienes hoy en la precampaña y poco después en la campaña. Muchas gracias, David. Pues efectivamente es hacer un ejercicio de vinculación, es decir, de cercanía y de diálogo con los ciudadanos comunes, con los que no estamos participando en ningún partido político, con los que representan colegios de ingenieros, de abogados, en fin, sociedad civil organizada, y ser un puente de interacción con el candidato, tal vez ahí escuchar algunas propuestas, reunirlos eventualmente con él, y bueno, trabajar desde una trinchera meramente ciudadana. Julio, hay quienes dicen que la principal fortaleza del precandidato Midoy es precisamente ser ciudadano, ser un servidor público con gran experiencia y que su carga es estar vinculado con el PRI. ¿Cómo se ve eso en el tema de la vinculación, del conocimiento, que quizá, y corrígeme si me equivoco, es el candidato menos conocido por el público en general? Yo creo, David, que efectivamente era antes del momento de su registro un candidato no tan conocido o precandidato no tan conocido como los demás. En los últimos casi 60 días, 50 y tantos días, ha venido evolucionando y creciendo de una manera considerable. Y yo creo que el factor que me mencionas, efectivamente, de alguien que es totalmente ciudadano, ¿por qué ligarse a un partido y cómo resulta esta suma? Pues bueno, pues efectivamente todos los partidos tienen gente buena, otra no tan buena, y desde luego que eso siempre podría Y perdón, no me aguanté, y hay unos que están recogiendo todo lo malo. Bueno, sí. La basura que les tiren la levantan. Bueno, hay quien tiene ese imán, pero nosotros en esta parte yo creo que la virtud de José Antonio es justamente esta parte ciudadana. Quien lo conoce a través de sus 5 secretarías de Estado y su trabajo público, pues sabe que es un ser humano extraordinario, sumamente capaz, incluyente, y que lo menos que te fijas en los colores, ¿no? Sí, bueno, yo finalmente lo conozco desde principios de la década de los 90 y... Entonces, mi opinión es muy calificada en ese sentido, pero por el otro lado me descalifica la admiración personal que siento por él desde mucho tiempo antes, digamos, ¿no? Porque lo vi, o sea, porque finalmente él y yo crecimos juntos, yo como periodista financiero y él como servidor público, pero pues somos de la misma generación y siempre en los mismos temas o temas muy parecidos, ¿no? Pues yo creo que eso es algo que, como tú lo sientes, lo comparte mucha gente en la ciudadanía, más allá de los que lo han conocido únicamente en el sector público. Yo creo que José Antonio a lo largo de su vida, si algo ha cosechado y ha sembrado son amistades y ahora cosecha, desde luego, reconocimiento, y eso es muy favorable. Yo creo que es un hombre extraordinario que vale mucho la pena. ¿Qué hablar con la sociedad sobre el candidato Meade? O sea, ¿qué es lo que tienes que vincular? ¿Cómo caminar con la sociedad que entiendan el mensaje? Mira, yo creo que es una tarea un poquito ardua, pero a la vez sencilla, y vas a decir, bueno, ya se volvió loco Julio, pero la verdad Eso es que, pensé. bueno, y eso además digo, no sería raro, pero aquí la situación es que efectivamente el ciudadano lo ha percibido desde un enfoque meramente de un administrador público. Cuando esta vinculación de la que yo hablo es la cercanía que tienen con él. Cuando tú platicas con José Antonio y le puedes tocar cualquier tema transversal, sea de cultura, de historia de México, de arte, de música, de literatura, pues cuando te das cuenta de la preparación y el bagaje de un hombre que se ha preparado toda su vida. Entonces, cuando haces esa vinculación hay un clic inmediato con la sociedad. Y yo creo que eso está muy padre porque en ese momento aquella imagen del únicamente que tenías de servidor público de él desaparece para dar paso a un gran encuentro con un ser humano formidable. Ahora, hay quien dice, yo no estaría tan seguro de eso, que la marca PRI es demasiado mala para él y que eso le afecta electoralmente. ¿Cómo se ve desde tu posición en la campaña? Mira, yo creo que sí me lo cuestionan mucho, oye, pero ¿por qué por el partido? Y no nada más por ese, por cualquiera. La gente está harta de los partidos políticos y los ciudadanos muchas veces hemos sentido rehenes de ellos.
Entonces ya ni siquiera son los colores. Yo insisto, en todos los partidos hay gente buena y no tan buena. Yo creo que en este caso José Antonio tiene la oportunidad, en un paradigma histórico, que el PRI seleccione a un ciudadano y no a un político de carrera, que sería lo tradicional. Y pues yo creo que toman una decisión audaz. Yo creo que en esa audacia, pues también José Antonio... Que ojo, es el único de todos los aspirantes con posibilidades reales, ¿no? Porque Pedro Ferriz es como un chiste, o ¿cómo se llama la señora? Se me ve el nombre. Marichuy. Que es el único que no es político. Así es. O sea, es el único que ha sido servidor público, sí, pero eso es diferente a ser político. Todos los demás han tenido largas militancias partidistas, ¿no? Antecedentes, claro que sí. Incluso carreras hechas acompañadas de una militancia clarísima. Entonces, pues es la frescura que le da, yo creo, a José Antonio esta llegada y esta decisión innovadora del PRI. Y yo creo que es una decisión muy audaz de ambas partes. De José Antonio a arroparse, acompañarse por 3 partidos políticos, y desde luego de estos partidos políticos, pues tomar a un candidato totalmente ciudadano y totalmente natural en cuanto a las filas de militancia que no ha tenido en su vida, ¿no? Quienes se dedican a opinar andan como muy estresados con las encuestas de hoy. ¿Cómo se ven esas encuestas en la precampaña? Mira, las encuestas yo las veo, David, desde luego que las veo como un proceso natural. En los últimos años y en las últimas épocas hemos visto que salen las encuestas. Yo creo que, en mi punto de vista personal, yo creo que es muy temprano. Yo veo que esta elección pinta a tercios aún, por lo mismo que es sumamente breve el espacio en el que han estado los precandidatos en el ruedo, y yo creo que, las muestras deben ser sumamente pequeñas, indiscutiblemente también de verificar quiénes están participando en las casas encuestadoras y qué nexos tienen con cada partido político. Yo quiero que las encuestas finalmente se presenten siempre con aquella libertad de que cada quien las interprete con esa misma libertad. Entonces, juzgarlas, no me voy a poner yo a juzgar ni a las casas encuestadoras, ni a los procesos y procedimientos. Yo lo que sí puedo dar testimonio es que el lugar donde José Antonio se para en el país, en 22 estados que ha estado, pues veo un ánimo desbordado, muy padre y muy, muy entregados a él. Yo creo que tocas un punto muy relevante en las encuestas. De repente vemos encuestas que son 1000 encuestados, entonces toca como de a bien poquitos a nivel nacional, ¿no? A eso me refería justamente. Cuando ves una muestra tan pequeña, pues obviamente el número de personas encuestadas habrán sido también muy poquitas, y pues eso no puede ser, creo, un referente de gran alcance. Pero insisto, yo creo que aquí lo mejor está por venir y ya vendrán los tiempos en donde se le dé la razón a una persona triunfadora como José Antonio. Dices que viene lo mejor. ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo debemos ver que evoluciona la campaña? Porque yo creo que debe tener varias fases, ¿no? Primero, esta es una fase que teóricamente es pre-campaña. Esta es pre-campaña, efectivamente. Esta es pre-campaña, ya concluye el próximo día 11, y sobre todo lo importante es que luego viene una época, un tiempo que le llaman de veda electoral o de silencio, 45 días, y luego ya la campaña constitucional iniciando a finales de marzo y terminando a finales de junio. Que aquí es difícil, ¿no? Es difícil pensar que los candidatos van a estar callados 45 días, ¿no? Sus partidos. Es difícil. Bueno, ahí tiene ciertas restricciones, más bien. Puedes tú reunirte con personas, lo que no puedes hacer son determinado tipo de propuestas, convocar al voto más bien es lo que no puedes hacer, en fin, pero pues siempre sí puedes acudir a donde te inviten. Tiene ciertas restricciones, efectivamente. No, nadie se va a quedar callado, y menos en estas épocas electorales. Más bien todo el mundo tendrá que pegarse a la normatividad electoral. ¿Cómo ha funcionado el tema de poner propuestas concretas sobre la mesa? Porque, y aquí, perdona que te interrumpa, déjame ser muy claro. Yo sí estoy convencido de que un proceso electoral es un proceso de contratación. Y a mí no me interesa si voy a contratar a alguien que cocine en mi casa, que me hable mal del señor 1 y de la señora 3, sino que me diga cómo le quedan las albóndigas y qué tal le salen los frijoles. Eso es lo que me interesa al final del día. No me interesa que me cuente chismes del señor 1 o de la señora 3.
Así es, efectivamente. Aquí lo bueno es, insisto, apelo a la capacidad profesional y trayectoria personal de José Antonio, 5 veces secretario de Estado, temas transversales, una cantidad de propuestas realizables y posibles, porque prometer es muy fácil, y en campaña aún más. Pero ¿quién es el que puede cumplir realmente lo que se ofrece? Y sabiendo en qué entorno económico y macroeconómico lo puedes hacer. Así es, mi querido Julio, siempre un placer platicar contigo. Te mando un abrazo. Señor, un abrazote y muchísimas gracias. Un abrazo para ti, tu auditorio. Que te vaya muy bien. Hasta luego, gracias.